el momento cuando el Señor estaba concluyendo su carrera terrenal, estaba cerca de la cruz, estaba caminando en la última semana de su estancia en la tierra antes de morir. Había habido algunos eventos en ese último año del Señor de mucha oposición, pero lo que leímos esta mañana reviste una importancia realmente extraordinaria para nuestra fe, para nuestra fe asegurada en que nosotros estamos adorando al Cristo verdadero. Y antes que el Señor fuera al Calvario, 5 días antes de ir a la cruz, ocurre este evento que la cristiandad, no solamente los católicos, pero también los evangélicos, lo hemos llamado como la Semana Mayor o la Semana Santa, porque en ella se desarrollaron los eventos para los cuales Dios envió a su Hijo al mundo realmente. Cristo vino al mundo a dar su vida por todos nosotros. Él no vino a este mundo a sanar solamente, no vino a levantar los muertos nada más. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y antes que llegara el viernes, cuando el Señor subiría al patíbulum del madero para derramar su sangre y expiar nuestros pecados, reconciliarnos con el Señor, darnos vida eterna, perdonar nuestros pecados, declararnos justos delante del Señor, con aquella sangre que es la única química que nos puede limpiar de nuestros pecados. Este domingo ocurrió un evento tan grande en la vida, en la historia de la humanidad, que es lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan recogen cada uno en su evangelio. Fíjese de qué trascendencia es la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, que leímos esta mañana, que si una palabra aparece en la Biblia una vez, eso es importante. Si aparece 2 veces, es muy importante. Si aparece 3 veces, tiene una remembranza extraordinariamente importante. Pero el evento que leímos esta mañana, Mateo lo recoge, Marcos lo escribe, Lucas lo describe, Juan lo detalla, porque es un evento que iba a tocar los 4 puntos cardinales del planeta. Se trata del reconocimiento de que Jesucristo es el Rey que vino a reinar en esta tierra, en nuestros corazones. Primero para establecer un reino espiritual, pero luego para establecer un reino visible con los que le hemos dado nuestra vida a Él, para que Él la dirija y Él la tenga en su control. Hay tantos detalles maravillosos cuando escarbamos en la escritura que leímos, que solamente me da tiempo esta mañana, y quiero prometer que si no acabo en el servicio del martes, voy a continuar un poquito lo que detalla en este caso Lucas y fundamentalmente Mateo 21 sobre este evento de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Pero hay tantos detalles que si nos detenemos en cada uno de ellos, se hace una cadena de mensajes muy hermoso. Pero en el día de hoy voy a solamente detenerme en 3 aspectos fundamentales de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. El primero que quiero que miren conmigo es el detalle que Lucas ofrece sobre quién es el Rey que entró en Jerusalén. Sabe que cuando Mateo está escribiendo en su capítulo 21 los eventos que hoy leímos en el Evangelio según San Lucas, Mateo dice que el evento de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén era la profecía cumplida. Y Mateo habló de ella, pero la citó exactamente desde el libro de Zacarías, capítulo 9. Y yo quiero que miren conmigo rápido en la Biblia, Zacarías capítulo 9, versículo 9, lo que la Biblia dice acerca del evento que ahora se está cumpliendo en el libro de Mateo capítulo 21 y en Lucas, que leímos esta mañana en el capítulo 19. Pero Zacarías capítulo 9 y versículo 9, el Señor está prometiéndole a Israel que el Rey los vendrá a visitar. Y yo quiero que junto conmigo examinen quién es el Rey. Zacarías dice: tu Rey vendrá a ti. Si están ahí conmigo, lean el versículo fuerte. Tu Rey vendrá a ti. Dígame cómo vendrá. Justo, fuerte, ¿qué más? Salvador, ¿qué más? Humilde y cabalgando sobre un, ¿qué dice Zacarías? Sobre un asno, ¿qué más? Sobre un pollino, hijo de asna, hijo de animal de carga, dice Mateo. Y cuando Zacarías está dando la profecía, Zacarías no sabía que
habría un hombre llamado Mateo que iba a recoger el evento y lo iba a citar a él como el hombre que Dios usó para decir que Israel tendría la visita de un hombre que los políticos lo desconocerían, que los religiosos no lo amarían, que el pueblo de Israel lo confundiría con un impostor, pero que Dios había dicho estas 4 cosas maravillosas a través de Zacarías acerca de quién es el rey que los venía a visitar. Es un rey justo, es un rey salvador, es un rey humilde y es un rey que viene cabalgando en un animal de carga. Los que quieren a ese rey digan fuerte amén. Justo porque no hay pecado en él. Salvador porque la obra principal que va a ser el rey es lo que le dijo el ángel a José cuando José está preocupado porque María está embarazada. Él no sabe de quién porque no es de él. José no sabe que es del Espíritu Santo. Y en la duda que José tiene, el ángel del Señor le habla y dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado es una atadura, el pecado es una cárcel, el pecado es un lugar en que el hombre es depredado, el pecado es un lugar de condenación. Pero Cristo viene como Rey Salvador, no para salvar a Israel a la manera que ellos pensaban en ese momento, pero para salvar a Israel y a nosotros que somos el pueblo de Dios también, a salvarnos de nuestros pecados. Me llama la atención que Zacarías dice que aunque él es el rey y es un rey tan exaltado que puede salvar la humanidad, él dice que el rey viene humilde. Diga conmigo, humilde. Qué lindo, porque la Biblia habla de la humildad no como una desvirtud, sino como una necesaria virtud y conducta de los que de verdad se entienden el reino de Dios. Ser humilde no es una persona que no alcanzó éxito. Ser humilde no es una persona que es humilde porque no estudió, es humilde porque iba bajo el puente. No, ser humilde es una virtud cristiana que todos los que somos de ese rey tenemos que imitarla de nuestro rey. Él viene cabalgando, y enseguida voy a decirle la importancia que viene, que dice que viene cabalgando sobre qué y qué significaba que no montó en la cabalgadura de los reyes, aunque él viene como rey. Ahora, cuando Mateo capítulo 21, mis amados hermanos y hermanas, cita la profecía que ustedes leyeron ya de Zacarías, mire cómo Mateo lee la profecía de Zacarías respecto al rey que está entrando en Jerusalén ese día. Mateo dice: el rey vendrá a ti. Y donde Zacarías dice humilde, Mateo usa la palabra manso. Diga conmigo fuerte: manso. ¿Se parecen la palabra humilde y la palabra manso? Sí, porque el que es humilde también deviene en ser una persona mansa. Y dice Mateo que la manera como él vio la profecía de Zacarías cumplida en aquel día, que aquel Leví, Mateo está escribiendo la crónica de la entrada del Señor en Jerusalén, es que el rey que viene es tan humilde, aunque tiene tanta autoridad, que él lo describe como un rey manso. Ustedes se acuerdan, mis queridos hermanos, que este rey, hablando como maestro a los discípulos, dijo: aprendan de mí, dijo Cristo, que soy, dígame fuerte, ¿qué dijo él? Manso y humilde de corazón. Ahora, ¿cuándo se dieron cuenta que cuando Jesús habló de su mansedumbre, usó la palabra que usó Zacarías cuando profetizó del rey humilde, y usó la palabra que usó Mateo acerca de la mansedumbre? Y el Señor dijo: yo soy el cumplimiento de lo que dijo Zacarías. Aprendan de mí, soy manso como Mateo describe, y soy humilde como Zacarías lo predijo, porque el que es manso es porque tiene el carácter humilde. Hay un hombre en la Biblia que se llamó Moisés, y en Números capítulo 12 hay una escena cuando esta característica de nuestro rey que entra en Jerusalén aparece descrita en el entorno de la mansedumbre de Moisés. Déjeme preguntarle algo: ¿cómo procede una persona que es mansa? En la vida práctica ya sé que viene de la humildad, viene del reconocimiento de que somos del Señor, y como enseñamos en días atrás,
nuestras grandezas, nuestra identidad no es por lo que nacemos de cuna, sino por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Moisés era el líder de Israel, pero la pregunta era ahora a ustedes: ¿cómo se traduce la mansedumbre? En el pasaje que cito de Números capítulo 12, la mansedumbre, y también aquí en Mateo y en Zacarías, tiene que ver en la práctica con la reacción que tomamos ante las malas circunstancias, ante la crítica, ante los enfrentamientos y los golpes que la vida nos da. Cuando la persona es mansa, la persona procede humildemente ante las incomprensiones, ante las críticas, ante las burlas, ante la disciplina. Y es una persona que procede a veces callado. Es una persona que no se revela cuando la vida lo está golpeando, porque el Señor dijo: como quiera que en el mundo tendremos aflicciones. Que digan amén los que lo saben aquí. Pero en la aflicción, cuando te critican en el trabajo, cuando tienes un enfrentamiento con la prueba, si somos mansos, procedemos quietos y le dejamos la venganza a nuestro Señor. Números 12 habla que Moisés, el líder de Israel, era hermano de María y de Aarón. Y Aarón y María, los hermanos de Moisés, no estuvieron de acuerdo que Moisés se casara con una mujer que era de la familia de Cus, una mujer que no pertenecía al mismo linaje de Moisés aparentemente. Y dice la palabra del Señor que entonces Aarón, su hermano, y María murmuraron. Y estamos enseñando continuamente, gloria a Dios, que la palabra nos ha ayudado a entender que hablar, y este es un caso tremendo en la Biblia, de alguien por detrás con detracción, hablar sin que la persona se pueda defender y detraerlo, o sea, hablar mal de una persona ausente, es un pecado tan grande que Primera de Corintios dice que Israel no entró a Canaán porque murmuraron. Y ahora no solamente Israel, pero los líderes, María la profetisa, Aarón el sumo ¿qué? Sacerdote, han murmurado detrás de Moisés. No, mira, se casó con una mujer que no nos parece correcta. Y dice la palabra que cuando ellos murmuraron delante del Señor, una plaga de lepra apareció en María. Israel, por mandato del Señor, no pudo avanzar durante unos días hasta que Dios sanara a María de la lepra que aconteció en su piel por el pecado grave de usar su lengua equivocadamente en la murmuración. Pero cuando el evento de que Aarón y María murmuran, dice la Biblia en ese entorno, y aquel Moisés era un hombre manso, más manso que todos los que habían sobre la tierra. No se defendió, no gritó, sino que dice la palabra que él oró por María, quien murmuró de él. Y cuando Moisés oró con toda mansedumbre, la lepra que había en María se quitó e Israel pudo avanzar a la tierra prometida. El Señor está presentándonos en esta mañana la respuesta a la pregunta: ¿quién es el rey que entró en Jerusalén, que es el mismo que es nuestro rey? Y la respuesta es que nuestro rey vendrá a nosotros manso y humilde. Yo voy a decir aleluya a ese rey en esta mañana. Y dice después la Biblia que él viene cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sabe que eso era completamente antagónico al título de rey con que él entró en Jerusalén. Los reyes no se montaban generalmente en hijos de asnas, porque la Biblia acaba de describir que aquel pollino, aquel bebé de la asna, era un animal de carga. Ustedes saben cuando incluso Mardoqueo fue puesto delante de todo Susa por mandato del Señor del cielo, y Dios avergonzó a Amán. Dice la Biblia que Amán tuvo que tomar las bridas de aquel caballo del rey y subir al hombre a quien el rey quería honrar en el caballo del rey, porque el caballo, la cabalgadura de caballo hermoso, era la cabalgadura donde se montaban los que eran reyes y emperadores. Pero Zacarías dice: el rey viene, pero no viene montado ahora en un caballo. Un día vendrá montado en un caballo, pero ahora cuando viene a Jerusalén, el Señor preparó el escenario para que nadie fuera a confundirlo. Si hubiera venido en un caballo, la gente tuviera razón para demandar de él lo que ellos querían. Este es el rey, ahí está el caballo real.
un caballo blanco, con justicia juzga y pelea, porque viene en caballo blanco. Pero la historia de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén lo dibuja montado en un animal de carga. Si los judíos hubieran sabido la revelación que tenemos tú y yo de la Biblia, hubieran sabido que esta descripción de animal de carga es paralelo con lo que había dicho Isaías sobre el Mesías, que el Mesías en su primera venida no venía a reinar y a fajarse con bota de hierro encima de la cabeza del imperio romano. Isaías dijo que la carga de nuestro pecado sería puesta sobre el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Cuando la gente lo ve montado en un animal de carga, ahí tenemos un paralelo de lo que el profeta había dicho. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era la cabalgadura de los humildes, y así el Señor, dibujando un cuadro de cómo debemos imitar su humildad, Él venía a cargar el pecado. Él venía como el Cordero de Dios. Él venía a redimirnos de la carga del pecado. Y aunque era Rey de Reyes ya, antes que se metiera en el útero de María, tenía título de Rey. Él venía a cumplir una misión de carga expiatoria, a tomar tu pecado, a tomar mi pecado, a tomar tu pecado, a tomar todos los pecados del mundo. Y mire cómo lo dibujó. Entró a reinar, porque su reino eterno lo conseguiría a través de la obra expiatoria que haría en la cruz del Calvario por todos nosotros. Denle un aplauso al Rey que tomó tu carga y mi carga. Un hijo de animal de carga. Él venía a cargar nuestros pecados sobre él. Ahora, en el evento que estamos mirando, quiero que se queden con este detalle, aunque sea así rapidito, de algunas cosas que pasaron, y hoy las leímos, algunas de ellas, porque son 4, nada más leímos una, la de Lucas, pero no leímos Mateo, ni Marcos, ni Juan. Pero al juntar los 4 evangelios, y este rey humilde viene cabalgando a Jerusalén en esta asnilla, la Biblia detalla algunas cosas que yo quiero solamente así dejarlas con ustedes para edificar su fe. Hay una que dice que los discípulos iban y montaron al Señor, y el Señor iba delante de sus discípulos. El Señor iba delante de sus discípulos. Lo voy a decir otra vez: el Señor iba delante de sus discípulos. Dice la palabra, Lucas capítulo 19 versículo 28. Dicho esto, iba delante el Señor subiendo a Jerusalén. Sabe que la iglesia es una que camina detrás de él. Cristo tiene que ir delante de nosotros. Una vez Pedro se atravesó, recuerden a Pedro atravesado en el camino del Señor. Él iba delante, pero Pedro vino y se atravesó delante. ¿Y cuándo fue que Pedro, pastor, se atravesó delante del Señor? El día que el Señor estaba anunciando su muerte. Y Pedro le dijo: ve acá, Señor, tengo un consejo para darte. Tú estás hablando de que te van a matar en una cruz y que te van a escupir. Y Pedro, desconociendo que Marcia y yo necesitábamos la redención del Calvario, le dijo: Señor, nunca te acontezca eso, que tú vayas a la cruz. Como es que tú, el rey, era la mentalidad de ellos acerca del rey que entra a Jerusalén y defiende la patria judía del yugo romano. Nunca te acontezca que tú vayas a la cruz. Y el Señor, no ofendiendo a Pedro, pero a quien hablaba por Pedro en ese momento, dijo: te apartas de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque el camino que el Señor nos trazó hacia el reino es un camino que pasa a través de la cruz. Y Él iba delante de ellos. Ahora, ese pollino donde el Señor montó, repito la idea para fijarla, habla de la carga. Es un animal de carga. Y yo quiero, hermano, sentirme libre en esta mañana al decirle: cuando una persona no conoce a Cristo ni adora a ese Rey, la carga del pecado está sobre esa persona. Fíjense que el apóstol Pablo decía acerca de aquellas mujeres que se han dedicado a una vida sexualmente pervertida. Pablo dijo acerca de ellas: arrastradas
mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, porque la Biblia describe el pecado como una carga. Pero el día que nos anunciaron que Cristo es nuestro Salvador, que Él derramó su sangre por nosotros, que murió en nuestro lugar, que nos sustituyó en la cruz del Calvario, y recibimos el Evangelio, la buena noticia de que no tengo que obrar para ser salvo, sino creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para ser salvo. Ese día, diga conmigo, ese día la carga de mi pecado se cayó al piso. Y usted no es esclavo porque no puede pecar. Usted es siervo del Señor porque ahora no es esclavo del pecado. No nos hace falta pecar porque Cristo cortó la coyunda del pecado que nos ataba y nos hizo verdaderamente libre de la carga del pecado. Los que están aquí digan: yo estoy contento porque el Señor libertó mi espalda, espiritualmente hablando, de la carga del pecado. Ahora, tercer detallito así: Jesús tiene autoridad sobre todas nuestras propiedades. ¿Hay alguna cosa que tienes que es tuya? No. Fíjese cuando la autoridad del Señor funcionó como rey. Miren cómo obtuvo el Lada, el Toyota. Eso es en Rusia. Yo vi en Egipto un poco de Ladas y Fiat, de eso de otros países así. Mire con qué compró el Señor su cabalgadura. Le dijo a los 2 discípulos: vayan ahí al frente y allá verán un asna con un asnillo, un hijo de ella. Cuando le pregunten los dueños qué hacen, desátenla. Y si le preguntan, nada más tienen que decir los dueños: el Señor los necesita. A la mamá y al hijo. Nadie predica de la mamá del asnillo, pero curiosamente el Señor fue tan tierno que el pasaje revela que Él los necesitó a los dos. Se montó en el hijo de asna, pero la Biblia describe que la mamá del asnito fue con ellos también a la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Qué ternura, ¿verdad, Daisy, del Señor? La mamá del hijo ese, el niño asno, montando a Jesús en su lomo. Pero la mamá estaba allí porque el Señor dijo: el Señor los necesita a los dos y luego lo devolverá. ¿Qué autoridad tiene el Señor para pedirnos lo mismo que Él nos ha dado? Todo lo que tenemos es del Señor. Que digan amén los que lo reciben. Usted quiere prosperar, no tiene que buscar prosperidad. Nada más que lo que tiene, déselo al Señor. Entrégueselo, ofrende. No significa que te despojes, sino que usándolo tú digas: lo estoy usando, pero esto es del Señor. Si le hace falta al Señor, yo se lo voy a dar al Señor. Si en alguna manera este bien que Dios me dio le sirve a su obra, lo dedico. Porque el Señor pidió el asnito aquel para montarse en él sin pagar por el préstamo. Pero mire qué moral tiene el rey. Dígale a ellos que yo lo voy a usar porque me hacen falta los dos, pero después lo voy a devolver. Y aunque el pasaje no describe que lo devolvió, porque el pasaje brilla acerca del rey que entra a una ciudad que no lo ama, y es para eso que el pasaje se escribió. Cuando tan seguro que después que llegó a Jerusalén, el Señor mandó a la mamá y al niño a donde estaban amarrados al principio, porque Él es un Dios de seriedad, Él es un Dios de moral. Hasta en estos detalles tenemos que aprender que el buen discípulo del rey queda bien con sus compromisos. Que digan amén los que lo reciben esta mañana. Después lo devolverá. Hermanos queridos, ahí tenemos un punto de controversia con la gente de hoy día. No los evangélicos, pero los que no conocen realmente la cruz de Cristo. Somos tan informales cuando no éramos cristianos, pero el Señor tuvo formalidad. Me prestan eso y yo después lo voy a devolver. Y el Señor lo hizo con el brillo que tiene el rey, que es verdad todo lo que sale de su boca. ¿Cuántos dicen aleluya? No tengan cuidado de cuando la gente eufórica ve que el Señor pide a la mamá y al hijo y se monta en el asnito. Dice la palabra que la gente hizo varias cosas, porque aquella figura del Señor protagonizar, montarse en el asno y cabalgar, les recordó a los judíos que tenían la Biblia que el profeta había dicho: el día que vean al rey montado en el hijo de asna, identifíquelo, ese es el rey de Israel, ese es el que viene a visitar a Israel, ese trae bendición para Israel. Y sabe que la multitud primero interpretó que era el rey porque vieron el asna y el hijo de asna, al Señor montado en el hijo de asna.
Y cuando la gente se dio cuenta que Jesús de Nazaret, el que hacía milagros y maravillas y portentos, también cumplió la profecía de Zacarías, la gente, dice la Biblia, tomó sus mantos y los puso tanto en el camino. Hacían esto algunos, pero otros tomaban sus mantos y antes de subir al Señor en el asno, pusieron sus mantos para que el Señor se subiera sobre sus mantos, y después tiraban otros mantos en el camino. Y dice la Biblia que también este detallito, que tenían ramas de palmeras, las cortaban y las tiraban en el camino, y también tomaban ramas de los árboles y las tiraban en la alfombra que iba siendo el piso del Rey de Reyes y Señor de Señores aquel día. ¿Sabe por qué tiraron palmeras? Porque la Biblia habla de las hojas de palmera como sinónimo de victoria. Cuando ustedes ven el escenario de la gente tirando las ramas de palmeras delante del Señor, entiendan que está haciendo una figura maravillosa de que Cristo, nuestro Señor, el Rey de nosotros, tiene el derecho de que tiren ramas de palmeras delante de Él, porque el Señor es el Rey de la victoria. Asegúrate en esta mañana que toda prueba que estés pasando, batallas, enfermedades, cuitas, problemas, tienes en ti a un Rey que te va a dar la victoria. Puedes proclamarlo en esta mañana: yo tengo la victoria en el nombre del Señor. Nada me quita la victoria, porque la gente tiraban ramas de palmera, y después dice la Biblia que tiraban ramas de los árboles. Y yo quiero que paren aquí para aprender este principio, este escenario específico que Lucas y Mateo relatan, que aparte de hojas de palmera, sinónimo de victoria del Rey, tiraban también ramas de árboles. Estas ramas de árboles estaban siendo cortadas del monte que dice Lucas, donde el Señor comenzó su cabalgadura de rey, en un símbolo de su reinado. Era el monte de los Olivos. Y las ramas que ustedes están leyendo esta mañana, que la gente cortaba y las tiraba en la alfombra de aquel cabalgador, de aquel rey, eran ramas cortadas de los olivos, del monte de los olivos. Y hay dos cosas que significan las ramas de olivo. Primero, las ramas de olivo significan el aceite, y el aceite significa la unción que tiene el Rey. Alábele si puede un poquito, hermano. ¿Cuántos saben que el Rey tiene toda la unción? Hay una unción que tiene el Rey. Él la dijo en el capítulo 4 de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, traer luz a los que están en tinieblas. ¿Cuántos dicen aleluya? Las ramas eran ramas del monte de los olivos. Los olivos, la aceituna, el aceite. Y el aceite es un sinónimo de la unción, de la autoridad divina que tiene nuestro Rey. Él te puede sanar porque Él tiene delante de sí las ramas del monte de los olivos. Pero también la Biblia habla de los olivos como un símbolo de paz. La paloma que trajo aquella noticia a Noé en el arca. ¿Se acuerdan el arca de Noé, verdad? Vino el diluvio, pasaron las aguas, y él envió una paloma finalmente, y la paloma trajo en su pico una hoja de olivo, porque la hoja de olivo, aquella rama cortada que tiraban los discípulos delante del Rey, la hoja de olivo significa paz. Y Él es el Rey de paz. Él es el príncipe de paz. Las relaciones nuestras tienen que estar buenas porque estamos sirviendo al Rey de la paz. Él vino para pacificar a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Y Él vino también para derramar la paz simbolizada en esa hoja, en esa rama de olivo que la gente tiraba, diciendo: se está cumpliendo la profecía de que el Rey traerá paz a las naciones. Hermanos queridos, yo quiero hacer un paréntesis aquí para decir: vale la pena, aunque sea una pena, ver las noticias, porque debemos conocer cómo está el mundo de nuestro entorno. Pero el mundo no va a tener paz hasta que el Rey
que entró triunfante en Jerusalén establezca su reino de paz aquí. A tal manera habrá paz que el lobo pasará con el cordero y un niño jugará en la cueva de la víbora, y todas las fieras del campo más terribles como el león y todas las fieras que son depredadoras en el reino de este rey, que la gente tiraba las ramas de olivo delante de él como el príncipe de paz. El mundo solamente por 1000 años va a tener paz cuando el Cristo que estamos adorando aquí esta mañana reine aquí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábele si puede en el día de hoy. Los discípulos conocieron al Señor ese día. Y un detallito que, si el tiempo me alcanza, lo puedo soltar. Cuando Lucas describe, si ustedes me pueden ayudar con la Biblia, cuando Lucas describe el momento de la gloria, de la alabanza que la gente dio, cuando se describe la gloria que la gente le entregó al Señor, dice el versículo 37 de Lucas 19. Lucas 19, 37. Si están ahí, digan fuerte: gloria a Dios. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, diga fuerte conmigo ahora: toda la multitud de los discípulos. Pregunto, ¿quiénes estaban alabando aquí al Señor? ¿Los qué? Los discípulos del Señor tienen una característica: ellos alaban al Señor en espíritu y en verdad. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos aquí se consideran discípulos del Señor? Toda la multitud de los discípulos. 2, gozándose. ¿Cuántos aquí se están gozando en esta mañana? ¿Te produce gozo la palabra de Dios en tu corazón? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esta gente que eran discípulos, seguidores del maestro, cuando vieron que él se montó y cabalgó como rey, ellos gozándose comenzó. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Comenzó esta muchedumbre de discípulos, se gozaba y comenzó a, no sé cómo dice ahora, a alabar a Dios. ¿De qué manera lo hacían? A grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Yo quiero preguntar antes de seguir: ¿has visto maravillas de Dios en tu vida? Que digan amén bien fuerte los que han visto maravillas del Señor en su vida. No tiene que ser manco y que salga una mano para que... No tiene que tener lepra y sanarte la piel para que veas maravilla. No tiene que tener cáncer y sanarte para que veas maravilla. Todos los días los que tenemos discipulado con el Rey, estamos con el radar puesto viendo maravillas del Señor en nuestra vida. Usted llegó a la iglesia esta mañana, no chocó su carro, eso es una maravilla del Señor. Usted está aquí respirando, eso es una maravilla del Señor. La respiración, la vida, la existencia es un misterio. ¿Cuántos dicen aleluya? Esta gente dijo: hemos visto maravillas, tenemos que expresarla. Y miren lo que decían expresando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Sigan fuerte: paz en el cielo. ¿Y dónde más? Y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, ¿esos eran amigos de Jesús? ¿Eran creyentes del Rey? ¿Amaban al Señor? No, los fariseos no querían saber nada de este Rey. Ellos entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Ahora, mire qué nivel, hermano, de ceguera. Que los fariseos, la gente que tenía la ley, allí estaban entre la secta de ellos, la secta más cara, la más casta, la más estudiosa. Allí estaban los doctores de la ley entre los fariseos, pero los doctores de la ley tenían vedado el hecho de que Jesucristo, el Hijo de María en la carne, era el Rey de toda la humanidad. No lo podían ver. Y cuando ellos oyeron, mira el lente. Cuando ellos, los fariseos, están oyendo toda aquella multitud de discípulos que habían visto cojos sanados, ciegos viendo, sordos oyendo, varios muertos resucitados, los testigos del Señor. Ahora, cuando los fariseos ven a esta gente haciendo alabanza a grandes voces y diciendo: bendito el Rey, hosana en las alturas, los fariseos, odiando a Jesús, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, porque esa algarabía lo que quiere decir es: tú no mereces, tú eres el hijo de María y de José,
Tú naciste, decían ellos, en Nazaret, y fue en Belén que nació. Tú no mereces ser alabado por esta gente como rey. Pero el Señor no le dio ninguna clase a los no creyentes. Les dijo a los no creyentes, a aquellos burlones, les dijo: si estos mis discípulos se callan, si no abren la boca, si no bendicen mi nombre, si no dicen loas al Rey de Gloria, si no bendicen al soberano, si no abren la boca y expresan gloria al Señor, les quiero decir que habrá un milagro, porque el Rey tiene que ser alabado. Y si los discípulos se callan la boca, yo voy a hacer que las piedras abran la boca y bendigan el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos gritan aleluya? Hermano, la Biblia revela momentos en que las piedras hablaron. No se refiere aquí a stone, no se refiere aquí a piedras de allá afuera del camino, no se refiere aquí a rocas físicas que tengan acaso boca. Se refiere a personas que eran como piedras en sus corazones, pero abrieron la boca, como aquel Agripa, el rey que, burlándose de lo que Pablo era, un preso llamado Pablo, que lo han traído aquí acusado de hablar mal de los fariseos. Y cuando Pablo le presentó a Agripa su testimonio: yo iba camino a Damasco a perseguir este camino de la fe, pero a mediodía, rey Agripa, aleluya, yendo a mediodía por el camino, me apareció una luz del cielo que resplandecía más que el sol. Oí una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Duras cosas dar patadas contra el aguijón. Y yo no fui desobediente a la visión celestial, porque Él me dijo: entra en Damasco y se te dirá lo que vas a hacer. Entré en Damasco, recibí la vista después, y el Señor me comisionó en Damasco para ser discipulador, para ser apóstol, para ser enviado, para llevar la palabra del Señor al mundo entero. Y cuando Agripa oyó que lo que Pablo decía era su testimonio personal acerca del poder irreversible de Cristo, esta piedra, el rey Agripa dijo: Pablo, de verdad por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuánto lo alaba en esta mañana? En otras palabras, la gente ha tenido que reconocer como aquellas piedras en Egipto, aquellos magos, Janes y Jambres, cuando vieron los milagros que Moisés hacía, quisieron reproducir, y el poder diabólico actuó, y los magos de Egipto hicieron algunas señales parecidas a las que hacía Moisés. Pero hubo una plaga que Moisés hizo en el nombre del Señor, que cuando ellos la fueron a intentar reproducir, no pudieron. Y las piedras aquellas dijeron: no pudimos hacer nada aquí, porque dedo de Dios es este. En otras palabras, hay testimonios en la historia de que las piedras hablaron. Mire, hermano, esta paradoja, qué importante es que no seamos una iglesia de boca cerrada cuando se trate de bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Normalmente los discípulos alaban al Señor, normalmente los discípulos de Cristo lo bendicen, lo alaban, lo exaltan a Él con su garganta, que digan amén, lo que está aquí todavía. Y dice la palabra: si se callan mis discípulos, yo voy a hacer que aunque sean las piedras me den la gloria que el Padre me ha entregado. Y decían: bendito el Rey que viene. Y decían una palabra que se llama aquí Hosanna. Diga conmigo: Hosanna. Extraña, ¿verdad? No la conocemos mucho, nada más que la repetimos. Pero la palabra Hosanna es exactamente la traducción del Salmo 118. Para que lo apunten los que están escribiendo o oyendo y grabando los textos. El Salmo 118, versículos 25 y 26. El salmista dijo: sálvanos ahora, Señor. Diga conmigo: sálvanos ahora, Señor. La palabra Hosanna, dicha aquí en Lucas por los discípulos del Señor, es la traducción del Salmo 118, versículos 25 y 26. Sálvanos ahora. Si usted tiene alguna necesidad esta mañana que está aquí oyendo la palabra, ¿cuántos aquí tenemos necesidades? Déjame levantar las dos manos. Mire, todo el que tenga una necesidad puede levantar la mano más grande que tenga y decir: Hosanna, Señor. Eso no es una expresión de alabanza, es una expresión de petición. Es bendito el Rey, por tanto Hosanna. Es bendito el Rey que viene, por tanto sálvanos ahora. Él tiene la capacidad de salvarnos ahora. Hermano, a veces Dios permite que se compliquen las situaciones, y es estrategia de Él
Porque no es igual sanar una muela que duele que levantar un muerto de la tumba. Cada vez que tengas crisis y la crisis en vez de mejorar aparentemente se empeora, atrévete a gritarle: Rey, Hosanna. Envía tu salvación ahora mismo. Envía tu virtud ahora mismo. Cúbreme con el manto de tu salvación ahora mismo. Espanta al diablo que me quiere tentar ahora mismo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Si tiene pena levantar la voz en el bus y decir: Dios mío, mira mi necesidad. Mira, dilo así en este idioma: Hosanna. Y la gente van a pensar que estás llamando a una niña o a una esposa, y lo que estás diciendo es: yo necesito que me salves ahora mismo que estoy aquí. Si aquí te meten en un problema, dile: Hosanna, Señor. Sálvame ahora, Señor. Recuerden, Hosanna significa sálvame ahora. Envíame ahora tu salvación. ¿Cuántos aquí han estado en momentos cuando le ha hecho falta una urgencia? Una urgencia. Lo que se llama el oportuno ¿Fuerte qué? ¿El oportuno qué? El oportuno socorro. Hizo falta en este momento. Estoy solo en el foso de los leones. Hizo falta un Hosanna. Sálvame ahora. No lo quiero para mañana. Hermano, tenemos derecho, los que somos discípulos del gran Rey, a pedirle al Rey que nos salve ahora mismo, que haga un milagro ahora mismo en nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Noto una diferencia entre esta bendición que los discípulos dan al Rey, porque Lucas lo diferencia completamente del cántico de los ángeles en Belén. Yo quiero preguntarle, los que se acuerden, ¿qué fue lo que cantaron los ángeles en Belén cuando estaban anunciando el nacimiento de este rey? Gloria a Dios en las alturas y en la... ¿Lo dijeron bien? ¿Y en la tierra qué? En la tierra paz. Así que los ángeles anunciaron que el Mesías en la primera venida obraría una paz aquí en la tierra, relacionada, por supuesto, con la paz con Dios, con la reconciliación. Noten, cuando el médico está escribiendo, Lucas era griego, está escribiendo a la manera de un griego. Está diciendo ahora desde afuera lo que los judíos, discípulos del Señor, están diciendo. Y el versículo 38 que estamos leyendo de Lucas 19, versículo 38, la multitud decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y ahora decían, no paz en la tierra, sino decían, dígame fuerte, ¿cómo decían? Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Será una contradicción de lo que dijeron los ángeles con lo que dice la multitud? Los ángeles dijeron: el Rey traerá paz aquí en la tierra. Y la muchedumbre, interpretando que Él es el Rey, dijeron: paz en el cielo. No hay contradicción, porque no hay ninguna contradicción en la Biblia, sino es un seguimiento. Los que en la tierra aceptamos a este Rey en nuestros corazones y lo hacemos nuestro Señor, aquí adentro experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo cantaron los ángeles: paz en la tierra. Tú y yo somos tierra, este cuerpo es tierra, y en ese cuerpo la paz del Rey se manifestará. Pero los que aceptamos al Rey y tenemos paz aquí adentro, y hemos hecho las paces desde aquí hasta allá arriba, desde el cielo hacia abajo, y hemos sido reconciliados por la obra de Cristo y sentimos la paz aquí, vamos a vivir en un cielo donde no hay problemas, ni tormento, ni enfermedades, ni ningún problema, ni ninguna muerte, ni ningún llanto, ni ningún dolor. Miren la trascendencia linda de la obra del Rey. Pondrá paz en la tierra y también dará paz eterna a los que en la tierra los recibimos como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Yo no tengo tiempo esta mañana para avanzar, pero yo quiero solamente dejar la crisis en la mente de ustedes, en sus corazones, que pasó aquel día. Mi pregunta es: Jesús entró a Jerusalén y la gente, cuando Él entró a la ciudad, la gente vino, se arrodilló a sus pies, corrígeme si estoy equivocado, dijo: Señor, te recibimos como nuestro Salvador. Cuando entró en Jerusalén, la ciudad dijo: este es el Mesías que estamos esperando, adorémosle. Le pidieron misericordia al Rey, lo abrazaron, le dijeron: Señor, somos tuyos, gracias por salvarnos. Jerusalén te recibe.
Fue así exactamente lo que pasó. Al revés de eso, Jesús estaba entrando a Jerusalén. Y mire, hermanos lindos, la gratitud que debemos tener tú y yo en nuestros corazones por la luz del evangelio. Tú y yo sabemos hoy que en su primera venida Él no venía a tomar un trono físico como la gente que le dicen Hosana, le dicen sálvanos ahora del imperio romano. En la primera venida Él no venía a salvarnos del imperio romano y de ningún régimen político. Él venía a salvarnos de algo que es peor que el imperio romano: el pecado, el diablo, el mundo, las ataduras oscuras e invisibles del pecado. Pero cuando entra a Jerusalén, paradójicamente la ciudad no recibe, porque Cristo no venía a Jerusalén a reinar políticamente. Allí Cristo entró a Jerusalén a morir por nuestros pecados. Si te preguntáramos esta mañana, ¿estás agradecido de verdad porque Él murió por tus pecados? A lo mejor oyéramos un gran amén aquí en la casa de Dios, de gente que alaba y dice: Señor, gracias por haberme salvado de mis pecados. Y escuche, hermano, Isaías, diga conmigo, Isaías. ¿Cuántos aman a Isaías? Yo lo voy a ver, mi hermanito, en el cielo. Él se fue hace poquito al cielo, yo lo voy a ver allá. Ahora me refiero al Isaías de la Biblia, al gran profeta mesiánico, al profeta conocido en teología como el más cristiano. Déjenme decir antes de seguir aquí que hay 3 oficios en el Antiguo Testamento que tienen que ver con Cristo: los profetas, sacerdotes y reyes. Ellos 3 debían ser ungidos para cumplir sus ministerios. Y cada vez que era derramado aceite en un profeta, sacerdote o rey, en la teología del Antiguo Testamento se le llama eso cristianizar a aquellos ministros. ¿Por qué se le llama cristianizarlos? Porque la persona de quien estoy hablando esta mañana, del Rey de Reyes, Él reúne en su misma y única persona los oficios de aquellos 3 del antiguo pacto. Allá había profetas, sacerdotes y reyes, pero Cristo mismo es profeta, es sacerdote y es Rey de Reyes por toda la eternidad. Cuando ustedes quieran ver a Cristo en el antiguo pacto, pueden mirar a Cristo cuando ungieron al profeta Eliseo, que Elías lo mandó a ungir por mandamiento del Señor. Ese Eliseo fue cristianizado en el sentido cristiano de decirlo. Le cayó encima la unción que tenía Cristo como profeta. Cuando vean al rey Saúl, al rey David, específicamente David, ungido con aceite, vean que eso representa a Cristo, porque Cristo es rey. Aquí lo están aclamando como rey. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando vean a Moisés ungiendo a Aarón como sumo sacerdote, vean a Cristo siendo ungido en la figura de Aarón, porque Él intercede por nosotros todos los días delante de la presencia del Señor. Ahora, cuando entró a Jerusalén, el profeta había dicho: el rey que viene, cuando la primera vez que venga el rey, será despreciado vamos conmigo a ver, ¿y qué más? Y desechado entre los hombres. Si alguno quiere medir eso, pídale reglas al Señor. Se trata del Rey del universo, del creador de las estrellas, del que hizo el cosmos, del que hizo el universo y el multiverso, del que habló y la palabra, el verbo, creó el universo entero, el que hizo las constelaciones, el que hizo los polvos del cosmos, el que hizo los arcos de Saturno. El rey que hizo el mundo ha bajado a la tierra. Pero Isaías dice: cuando el Rey del universo, el creador del mundo entero, el que habló y todo fue creado, cuando el divino Hijo baje aquí, los hombres no lo van a conocer, y a tal manera lo desconocerán que los hombres harán de él un despreciado y desechado entre los hombres. Y como estaba en la Biblia, debido a que la Biblia siempre tiene razón, eso le pasó a nuestro Señor. ¿Alguna vez te dieron un portazo así en la cara? A mí sí. Predicando el evangelio en algunos lugares por allá, nos tiraron en la puerta con gran odio. Un día un perro vestido de hombre, o sea, un hombre que es un perro, nos salió al encuentro predicando en un edificio y nos dijo: no saben quién soy, tengo autoridad
para tomarlos presos. No se aparezcan más a mi casa con ese evangelio loco de Jesucristo. Y algunos aquí han padecido ser despreciados. ¿Sabe por qué te pasa eso? Porque eres discípulo de ese rey. Él fue despreciado. Entró a Jerusalén, la gente, los discípulos de él lo aclaman, pero cuando se mete en los muros de adentro, la situación religiosa era tan terrible, el endurecimiento del corazón era tan serio, que Jerusalén no recibe al Mesías, y en él se cumple en varias facetas que él es despreciado y desechado entre los hombres. Me da alegría que Monte de Sión ni lo desprecia ni lo desecha. Monte de Sión le dice: bendito el Rey que viene. Monte de Sión lo bendice, Monte de Sión lo alaba. Digan amén, mis hermanos preciosos en la fe. Monte de Sión sí lo exalta. Hagamos del Señor la casa donde el Señor es reconocido. Él hace casa allí porque la gente lo despreció. ¿Desde cuándo lo despreciaron? Cuando él estaba todavía aquí dentro del ombligo de María. Toda aquella barriguita estaba así. Se parecía a Aniela, María. Dice la palabra que fue a nacer, pero despreciado entre los hombres. No hubo lugar para él en el mesón. Y el creador del mundo, el que bajó del palacio más bello que existe en todo lugar, el que tenía toda la gloria que el Padre le entregó, tuvo que nacer entre vacas, tuvo que nacer entre bestias, tuvo que nacer en un lugar pestilente, porque la profecía decía que a causa de que él venía a morir como cordero, no vendría investido de lujo de un rey, venía montado en un animal de carga, venía aclamado como rey. Pero cuando entra a Jerusalén se cumple que la ciudad religiosa no lo acepta, no lo quiere. Y él tiene que desde entonces, apenas va naciendo en el mundo, se encarna, se visible al hombre, nace despreciado, nace entre las vacas. Y después el rey Herodes que no era romano como Pilato, había nacido al sur de Judea. El rey Herodes, su papá era un hombre de edomita, pero su mamá era judía. Y el rey Herodes, que había nacido en Israel, manda matar a Jesús. Y como no sabe dónde está, manda que maten a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, porque el Mesías venía a morir. Y el rey Herodes lo manda a matar porque lo desprecia y lo desecha. El Hijo del Hombre no fue recibido en las casas con una almohada rica, como tenemos tú y yo en nuestras casas. ¿Cuántos aquí aman de verdad a ese Cordero de Dios? ¿Sabe qué dijo él una vez? Apunten aunque sea el texto, Mateo 8:20. El Hijo del Hombre no tiene dónde, ¿qué dice más? ¿Dónde qué? Recostar. Imagínense ustedes, hermano, el que tiene todas las almohadas del mundo, no halló una donde él poner su cabeza. Hay una crisis hoy tanto en la iglesia moderna. Gracias a Dios que el Señor nos va a salvar siempre como iglesia íntegra del Señor. Pero hermanos, conocemos aquí un poquito de los músicos, por ejemplo, renombrados en el mundo, y de los grandes predicadores, entre comillas. Y un día llegué a un lugar, me invitaron a predicar en un país y me dijeron antes de todo: pastor, pero usted cuánto nos cobra, en qué hotel tenemos que ponerlo y qué ofrenda tenemos que darle, y dígame cuáles son sus comidas favoritas. Y yo le dije: hermano, gracias por la atención, pero equivocaron a la persona. Yo soy nada más un siervo que abre la boca para que Dios hable a través de nosotros. Porque los discípulos de este rey están dispuestos a hacer la obra del Señor con sacrificio. Los discípulos de este rey andan con él. Si hay almohada, la disfrutan. Pero como él, cuando no hay almohada para poner la cabeza cómoda, ponemos una piedra como Jacob en Betel. Pero allí en la piedra la gloria de Dios se manifiesta. El Señor viene, la escalera se muestra. ¿Cuántos recuerdan a Jacob en la escalera, verdad? El sueño de Jacob en Betel. Vio una escalera Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Una escalera que estaba apoyada en el cielo y en la tierra, y ángeles que subían y ángeles que bajaban, y el Señor habló con él desde lo alto. Y Jacob respondió al Señor, hizo votos al Señor. Y obviamente aquella escalera que Jacob vio, que estaba apoyada aquí en la tierra y también apoyada en el cielo, donde los ángeles subían y bajaban, Cristo la tomó para sí y le dijo, me parece a Felipe,
de aquí en adelante, Natanael, de aquí en adelante verás el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, porque Cristo, el que estamos adorando aquí, es la escalera que nos une con el Padre Celestial. ¿Quién le da un aplauso mejor al Rey esta mañana? Él es la escalera, no hay otra escalera para subir al Señor. Cristo es la escalera. Hermano, su pueblo no lo recibió, a lo suyo vino y los suyos no, ¿qué? No le recibieron. Él lo ilustró cuando dijo: este es el heredero. Eso dijeron su pueblo: matemos al heredero de Dios, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y yo quiero acabar aquí esta parte, y el martes yo voy a seguir, aunque sea 20 minutos más, esta palabra. Así que ven el martes a orar, y a la continuación, porque va a estar, yo no he dicho nada de lo que iba a decir esta mañana. Esto fue nada más la introducción. Iba a hablar un poquito de cuál es la casa de Dios en la Biblia. Después que él entró a Jerusalén, ¿cuál fue la casa de él en la Biblia? ¿Cuál fue la iglesia del Señor en la Biblia? ¿Qué características había en la iglesia que se trazó a partir de aquel domingo conocido como Domingo de Ramos? El Señor fue despreciado. Lo llevaron fuera de los muros de la gran ciudad antigua de Jerusalén. Lo llevaron al patíbulo, lo llevaron al madero. Él llevó su cruz. Un africano llamado Simón, que era de Cirene en Libia, lo ayudó a llevar la cruz y lo subieron a la cúspide de aquel pequeño monte Calvario, cerquita del lugar donde Abraham había sacrificado en Génesis 22 a su hijo Isaac. ¿Quién se acuerda aquí del sacrificio de Isaac? Abraham: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y llévalo al monte que te diré, sacrifícalo en holocausto, mátalo y quémalo para mí. Abraham tomó al niño, tomó leña, tomó fuego, y el niño le hace la pregunta: papá, veo todo aquí, pero el sacrificio. Era un joven, se cree, un adolescente. Papi, pero no veo dónde está el cordero que tú vas a sacrificar con esta leña, con este fuego. Y Abraham miró al Calvario y dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquellos profetas vieron el Calvario, vieron a Cristo como el Cordero de Dios. Hermanos lindos, hermanas lindas en la fe, cuando Abraham va a levantar la mano para obedecer a Dios, dice Hebreos 11 que Abraham tenía una sola convicción: voy a obedecer. Me pidió que lo mate en holocausto, pero yo sé que si lo mato y lo quemo, que es holocausto, del todo quemado, de las cenizas, Dios tiene que levantar a otro Isaac, porque el Dios que queda bien con sus compromisos me dijo que de Isaac me será llamada descendencia. Y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, una cosa sabían bien los antiguos de la Biblia. Ellos sabían que cuando Dios da una palabra, esa palabra es sí y es amén. Digamos tú y yo amén también a eso. Lo que está en la Biblia es verdad. El Evangelio es verdad. La esperanza que el Evangelio ofrece es verdad. La vida eterna que ofreció Cristo es verdad. Escaparse del infierno es verdad. Si alguno aquí me oye, o en España, o en algún país que ve la internet y está perdido porque adora a otros dioses de madera, de yeso, usted va rumbo al infierno, pero no tiene que ir, porque Cristo es la escalera que nos lleva al Padre. El Calvario es la solución. Él cargó el pecado como cabalgó en aquella bestia de carga. Él cargó el pecado, nos dio vida eterna y ofrece vida eterna desde el momento que la persona recibe al Señor. Ya tiene vida eterna. Estaba escribiendo para la escuela dominical hace 3 días o 4, acabando una última clase de un ciclo, y me di cuenta al leer la Biblia que la vida eterna no es una cosa que nos va a pasar cuando lleguemos al cielo. El cielo es la morada de los que tienen vida eterna. Pero Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. El que me recibe, digan amén con Luisa, el que me recibe ya tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es por eso que la muerte no existe para ti, para mí. Tú tienes vida eterna. Diga conmigo: yo tengo vida eterna. Dígalo fuerte: yo tengo vida eterna. Vamos, dígalo en alta: porque yo tengo vida eterna. Creí en el Señor. La muerte nada más que es el deceso de este cartucho de polvo que es nuestro cuerpo. Pero yo tengo hoy vida eterna. Si esta casa temporal se muere un día, yo tengo vida eterna y la voy a disfrutar en el cielo por toda la eternidad. La sangre se derramó, Él fue despreciado, lo mataron,
lo sepultaron, se levantó vivo, ascendió al cielo, está hoy aquí en Monte de Sión a través del Espíritu Santo. Y si alguien aquí lo quiere recibir, dígale: yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo no te desprecio, yo no te desecho. Tú eres el pan de mi vida eterna y te recibo como mi Salvador y mi Señor.